Mena Moreno, abogado por la Escuela Libre de Derecho, con estudios en especialidad en propiedad intelectual por el Ilustre y Nacional Colegio de Abogados de México, de maestría de Derecho Constitucional con mención honorífica y el mejor promedio en su generación por el Centro de Estudios Jurídicos y Sociales de la Maestría en Derecho con especialización en litigación oral, con mención magna en el cumple del reconocimiento del profesor Awards por la California Western School, doctorado en Derecho por el Instituto Universitario de Alta Formación. Ha sido profesor de la Escuela Libre de Derecho en la Universidad del Claustro de Sor Juana, en el Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM y en el Centro de Estudios Jurídicos de Carbonell AC. Miembro del Ilustre Nacional Colegio de Abogados de México, fundador por la Agrupación de Abogados Latinoamericanos, investigador del Centro de Investigación e Informática Jurídica de la Escuela Libre de Derecho y socio del despacho Capin Abogados SC. Autor de los libros Lecciones del Derecho Procesal conforme al Código Nacional de Procedimientos Civiles y Familiares, Ley General de Mecanismos Alternos de Solución en Controversias Comentada y Compilance y PYME, una guía para orientar a las pequeñas y medianas empresas, todos publicados por el Centro de Estudios Jurídicos Carbonell. Démosles la bienvenida al doctor. Bienvenido, doctor. Aprovechando también para que quien guste adquirir algún tomo del doctor, está en su mamá al fondo, vestida de lila, para que con ella se puedan acercar si están interesados en adquirir algún tomo. Bienvenido. Muchas gracias. La mamá del doctor Eric trae la bolsa llena, queremos que se vaya vacía, así que visítenla, por favor. Gracias. Muchas gracias por la invitación. Gracias. Muchas gracias, amigo. Pues buenas tardes a todas y a todos. Sé que es complicado, difícil tomar una capacitación en un sábado ya a esta hora de la tarde. Yo he estado del otro lado, la verdad, soy una persona que siempre tiene esa inquietud de seguir preparándome, capacitándome. Créanme que inclusive hoy en día, no obstante que pues, he profundizado mucho en el tema del Código Nacional, yo mismo estoy tomando cursos, escuchando ideas de otros juristas con la finalidad de capacitarme, y voy a tratar de hacer la sesión muy ágil y muy dinámica. Algunos de ustedes seguramente ya me conocen, entonces ya han visto que soy una persona muy práctica en la manera de plantear el conocimiento, pero de verdad también felicitar al maestro Arriaga por este extraordinario congreso que ha realizado. Ayer casualmente tuve la oportunidad de estar con el maestro Altamirano, que en la mañana abrió la sesión extraordinario jurista, entonces más tarde va a estar la maestra Villavicencio, también es otra extraordinaria amiga. Entonces la verdad es que esto pues, va a ser muy ágil y muy puntual, y la intención que tengo es esa, ¿no? Tratarles de demostrar que sí es posible prepararnos y conocer las características del Código Nacional de Procedimientos Civiles Familiares. El postulado con el que voy a empezar la sesión, y a partir de la sesión anterior, les voy a tratar de demostrar cómo uno puede abordar el conocimiento del Código Nacional y entender sus principales procesos y romper esa idea o ese paradigma de que es una norma complicada, que que implica tener una barrera de frente, por una sencilla razón. Muchos de ustedes ya conocen y hemos estado inmersos, tenemos casi 14 años de transformaciones jurídicas en este país de oralidad, así de sencillo. En 2008 empezó la transformación oral en materia penal, en 2012 tomamos la transformación oral en materia mercantil. Algunas entidades federativas como esta, la Ciudad de México, Jalisco, Monterrey, en 2014-2015 tomaron transformación oral en materia civil y familiar con asegúnes. En 2020 tomamos transformación oral en materia laboral, y ahora en 2023 el Código Nacional de Procedimientos Civiles y Familiares lo hace ya definitivamente en todos los aspectos de la materia de la justicia cotidiana. Es cierto, en algunas entidades de este país es una realidad, no todas las entidades existen procesos orales, pero tampoco
se trata de la idea de que partamos de esa base de decir, chin, esto ya me limitó a mí porque nosotros en esta entidad estábamos muy avanzados, muy adecuados y ahora nos vamos a frenar por los otros estados. No, creo que yo siempre pongo un ejemplo con el que trato de demostrar que lo que en su momento planteó el legislador de tratar de establecer esta legislación uniforme y que resolviera de una manera muy similar, muy sui generis los conflictos fue por una institución jurídica que todos conocemos, los arrendamientos. En este país la forma de resolver una controversia de arrendamiento es diferente. Hay entidades federativas en las que únicamente el procedimiento versa para recuperar la desocupación y la entrega de un bien inmueble, y hay otras entidades que contemplan en su legislación procesal sí la recuperación del inmueble, pero también el pago de la renta, el pago de daños y perjuicios, la garantía. Si yo como arrendatario le causé afectaciones al arrendador, daños y perjuicios, y el Código Nacional va un poco de eso. Es evidente que no podríamos establecer una manera igual para todos, pero la verdad es que creo que el código sí tiene esa posibilidad de tratar de estructurar muy procesalmente un sistema muy similar para todos. Entonces, voy a tratar de mostrarles hoy en día cómo es posible introducirnos en los diferentes juicios y procedimientos que tutela el código. Si me ayudan, sí, ahora sí cargando la presentación. No se preocupe, ahorita la Entonces, esta presentación, este material que vamos a trabajar el día de hoy y que está a su disposición con mucho gusto, el maestro Arreaga que lo necesite se los puede facilitar, está basado fundamentalmente en mi libro Lecciones de Derecho Procesal conforme al Código Nacional de Procedimientos Civiles Familiares. Fue el primer libro publicado en este país sobre el Código Nacional. No es el único ahorita, qué bueno, necesitamos mucha bibliografía porque somos muchos juristas los que tenemos que prepararnos y capacitarnos, y también está planteado fundamentalmente en la Ley General de Mecanismos Alternativos de Solución de Controversias comentada, que también me honró el doctor Carbonell publicar hace un par de meses. Pues vamos a empezar para que vean de qué manera tan ágil, al terminar el día de hoy, van a conocer las características principales y los juicios más importantes que tutela el Código Nacional. Siguiente, por favor. El Código Nacional de Procedimientos Civiles y Familiares es un cuerpo normativo muy extenso, hay que decirlo, sí es la realidad. Está conformado por 10 libros, ¿no? 1191 artículos en general y 20 artículos transitorios. Si uno se trata de introducir directamente al Código Nacional, sí puede tener cierta complejidad, pues porque la realidad es que fue una obra procesal elaborada por múltiples manos, es decir, múltiples juristas de todo el país, desde Tijuana hasta Cancún. La CONATRIP, esta Comisión Nacional de Tribunales Superiores de Justicia, fue el gran componente que elaboró el cuerpo normativo, pero al final del camino tratar de establecer las realidades jurídicas procesales en una sola norma fue complicado. Pero si uno trata de sistematizar el estudio del Código Nacional y darse cuenta que el Código, los diferentes procesos que tutela, son muy similares a lo que tenemos hoy en día, o tener ciertas referencias a ciertos paradigmas, como por ejemplo el juicio oral mercantil, eso ya nos empieza a facilitar el estudio, ¿no? Entonces, el Código sigue una estructura básicamente de dos grandes materias: la materia civil, como ustedes lo saben, y la materia familiar. Y en cada una de esas materias el legislador estableció un juicio principal y cuántos juicios especiales se requieran por la vía, por el título, por la característica muy particular que se requiera. En cada una de ellas entonces decimos, tenemos un juicio principal y juicios especiales. En materia civil el juicio principal se llama juicio ordinario civil oral. En la materia familiar es el juicio oral familiar. Esos dos juicios son muy similares porque son juicios que llevan fundamentalmente dos audiencias. Ya en los juicios especiales el legislador concentra todavía más el proceso y solo vamos a tener una audiencia en cada uno de ellos. Siguiente, por favor. Vamos a empezar con el primero, con el importante, el juicio ordinario civil oral. El juicio ordinario civil oral está regulado básicamente en los artículos 456 a 469 del Código Nacional, pero no son las únicas disposiciones. Les voy a ir dando reglitas que les van a ser útiles para entender el mecanismo de cómo funciona el código. Otra regla es: el legislador conocía teoría general del proceso. Y ustedes, si recordarán sus estudios, sus cursos de licenciatura, recordarán que cuando estudiamos teoría general del proceso, comprendimos algo que se llamaba etapa postulatoria. Estas cuestiones previas a iniciar el proceso.
El legislador en los primeros artículos del Código Nacional, algo así como del 1 al 230, estableció disposiciones postulatorias que por regla general van a ser comunes para todos los juicios civiles y juicios familiares. Solo cuando el juicio tenga una tramitación especial, el legislador nos lo va a desarrollar en el capítulo respectivo. Entonces, los requisitos de demanda van a ser comunes para todos los juicios, para los civiles y los familiares. Solo cuando un juicio, por ejemplo, el oral sumario, que ahorita se los voy a explicar, ese desarrolla en su mismo capítulo cómo se plantea la demanda o cómo se contesta. Pero si no trae esa regulación especial, las disposiciones generales de etapa postulatoria, notificaciones, reconvención, exhortos, formalidades procesales, son comunes a todos los juicios. Este juicio ordinario civil oral es el juicio que voy a plantear para demandar el cumplimiento de un contrato, el incumplimiento de un contrato, el pago de una pena convencional, el pago de daños y perjuicios, derechos reales, derechos personales. Insisto, por exclusión, cuando yo tenga una vía privilegiada, un título privilegiado, es cuando me voy a ir a los demás juicios civiles. Siguiente, por favor. Estas son las etapas y términos procesales más importantes que sigue el Código Nacional. Esto es de lo que va mucho mi libro, de contener estos esquemas procesales que nos permiten entender de una manera muy ágil y muy dinámica los procesos. Están elaborados con mucha pedagogía, además de abogado litigante, soy profesor universitario, y cuando enseñaba Derecho Procesal me daba cuenta que para un estudiante de licenciatura era muy complicado explicarle en qué momento iba la incompetencia, y me decía, oiga, pero ya contestó la demanda, o ya estamos en pruebas. Entonces empecé a diseñar estos esquemas, y vean de qué manera tan ágil ahorita vamos a comprender las etapas procesales de este juicio. Entonces, este juicio, el primero, el más importante en materia civil, el ordinario civil oral, inicia con una demanda escrita, cuyos requisitos están señalados en el artículo 235, es el primer cuadro, el morado. ¿Qué nos dice el artículo 235? Que voy a promover mi demanda señalando el tribunal ante el que estime yo que es competente, señalando mi nombre, denominación, razón social, señalando un correo electrónico, porque ahí me van a notificar la reconvención, un número telefónico, señalando, ahora se llama persona representante autorizada al profesionista que me va a representar, sin que, gran novedad y muy atinente del código, sin que se requiera que ese profesionista, esa persona representante autorizada, tenga que tener un registro en la entidad federativa. Vamos a romper esa mala práctica como postura de tratar de homogeneizar todo, que con el simple hecho de yo ser profesionista y que puedan consultar eventualmente en el Registro General de Profesiones, adviertan que yo soy licenciado en Derecho y me autoricen, y no tengan que estar sacando registros de cada una de las entidades federativas. Indicar el nombre del demandado, su domicilio, señalar la relación sucinta de los hechos, la clase de acción que estoy ejercitando, las prestaciones reclamadas. Como ya es juicio oral, otra regla que se les va a aplicar y que se les va a quedar: siempre en los juicios orales las pruebas van inmersas en los escritos postulatorios, porque es una manera de concentrar todavía más el proceso. En un juicio esencialmente escrito tengo una etapa para ofrecer pruebas y eso me va dilatando el proceso. Quienes de ustedes hayan litigado o conozcan el juicio ordinario mercantil saben que es un juicio que dice la ley que voy a tener 40 días hábiles para ofrecer para pruebas, de los cuales los 10 primeros son para ofrecer y 30 para desahogar. Pero el mismo código permite una ampliación de término. Si hay que desahogar pruebas, por ejemplo, en el interior de la República, otros 60 días. Si es en el extranjero, 90 días. Y el código permite solicitar una prórroga por una razón extraordinaria de otros 90 días. Eso es lo que va dilatando el proceso. Cuando en un juicio oral, desde los escritos postulatorios, impones la obligación de ofrecer pruebas, eso dinamiza el proceso y lo hace más concentrado. Entonces, ¿se dan cuenta hasta ahorita los requisitos de la demanda? No cambian mucho a lo que conocemos, ¿no? Entonces, presento mi demanda escrita, la recibe el juzgado, y si hay motivo para aclaración, me va a prevenir por 3 días hábiles. Artículo 236, se dan cuenta, es el siguiente cuadro. Sea que yo atienda la prevención del juzgador o esté ajustada a derecho mi demanda, admite. Artículo 239, y ordena el emplazamiento. ¿Qué término va a tener la parte demandada para contestar la demanda? 15 días hábiles. Es también un término que ya tenemos en algunas entidades federativas de este país.
El fundamento, el artículo 241. Si ustedes van a este artículo 241 que está en etapa postulatoria y que los requisitos de contestación les van a ser aplicables por lo general a casi cualquier tipo de juicio, es señalar, presentar la contestación de demanda ante el tribunal que me emplazó a juicio, señalar mi representante, persona representante autorizada, esta relación sucinta de los hechos, el establecer la clase de excepción que estoy haciendo valer, incorporar las pruebas que tenga, porque otra vez es la manera ágil de dinamizar el proceso, de hacer valer las excepciones respectivas. Y novedad del código, las demandas se pueden firmar con firma, demanda y contestación con firma física o con firma electrónica avanzada. Si el demandado al contestar la demanda reconviene, el demandado, el término que va a tener va a ser también de 15 días hábiles para contestar la reconvención. Artículo 242. Con la contestación de demanda principal o la contestación de demanda reconvencional, le voy a dar vista por 3 días hábiles a mi contraparte. Artículo 241, fracción octava. Vayan viendo cómo los voy llevando con las etapas del cuadro. Y es ahí donde técnicamente está cerrada la litis, lo que don José Becerra Bautista llamaba relación jurídica trilateral, que se daba entre actor, demandado y juez. Entonces, en ese momento, el juzgador va a dictar un acuerdo en el que va a señalar la celebración de la primera de 2 audiencias. Otra regla. Estas reglas les van a ser muy útiles, se las van a grabar. Siempre en los ordinarios tengo 2 audiencias. En los especiales, por lo general, solo una. Concentro más el proceso. Entonces, esta primera audiencia, dentro de los 15 días hábiles siguientes de que se desahogó esa vista con excepciones y defensas. Y son los artículos 457 el que me establece qué etapas va a comprender esa audiencia. Es una audiencia que inicia al principio con una conciliación. Si es posible que las partes puedan asumir un acuerdo a través de un mecanismo alternativo de solución de controversias, celebrar un convenio, en ese momento queda aprobado, cosa juzgada y se acabó el proceso. Que no hay convenio, pasamos a la depuración del procedimiento. Si alguna de las excepciones procesales es capaz de dar por concluido destruir el juicio en ese momento, se acaba. No hay depuración, no hay conciliación. Pasamos a lo que el Código Nacional le llamó depuración de debate. Quienes de ustedes hayan litigado juicios orales mercantiles recordarán que en la audiencia preliminar hay 2 momentos: acuerdos sobre hechos no controvertidos y acuerdos probatorios. ¿Qué es esto? Si al contestar la demanda resulta que el demandado me reconoce, hecho primero, la celebración del contrato de compraventa del 1 de enero de 2024. Hecho segundo, que el precio del contrato de compraventa era de 1 millón de pesos. Hecho tercero, que ese millón de pesos se iba a pagar en 2 exhibiciones de 500,000 pesos cada una. Hecho cuarto, que ya pagó los 500,000 pesos iniciales. Y la disputa está sobre el hecho quinto. Yo, actor, sosteniendo que el demandado no incumplió, estoy exigiendo la rescisión del contrato porque dejó de hacer ese segundo pago. Y el demandado sosteniendo que tiene una excepción de espera porque yo le di una novación, algo que modificó la obligación. Podemos asumir como hechos no controvertidos la celebración del contrato, las obligaciones del contrato, el objeto del contrato y parte del precio del contrato. Entonces, de eso va esta audiencia preliminar, que las partes puedan comprometerse a asumir con el juez compromisos sobre ciertas cuestiones que quedarían ajenas a la litis. Yo, actor, también, cuando planteé mi demanda, ofrecí testigos para cada uno de los hechos. Seguramente ahora en esta audiencia preliminar podríamos asumir como acuerdos probatorios el dejar de lado cierto testimonio, porque si ya el demandado ya me reconoció la celebración del contrato, esas obligaciones del contrato, etcétera, y solo el punto controvertido es respecto de una obligación que supuestamente muy puntual se incumplió, eso puede ayudar a también depurar el procedimiento. Entonces, después de que asumieron esos acuerdos sobre hechos no controvertidos y acuerdos probatorios, el juez dicta en ese momento un acuerdo en el que admite las pruebas, indica la preparación que se requiera para cada una de ellas y, por último, cita a la segunda audiencia. Recuerden, siempre en el ordinario tenemos 2 audiencias. Esa segunda audiencia de juicio, en el cuadro grande se los puse, hasta dentro de 40 días hábiles siguientes es celebrada la primera audiencia, la preliminar. Dice el artículo 466 del Código que esa audiencia va a iniciar con la formulación de alegatos de apertura de cada una de las partes
tendientes a acreditar teoría del caso. ¿Qué es esto? Básicamente que pase el actor al estrado y en ese momento establezca qué va a suceder en esa audiencia de juicio, que haga la narratoria de los hechos no controvertidos, de hecho esos hechos relevantes que le aceptó la demandada, que le anticipe al juez qué pruebas va a desahogar en ese momento de la audiencia. Por ejemplo, en este ejemplo que estamos manifestando, yo actor seguramente sería con base en un testimonio y con las documentales que incumplió la parte demandada, y quizás la parte demandada en sus alegatos de apertura diría no, yo puedo probar con con testimoniales y con una pericial que existió la novación del contrato, la obligación que sí. Y por último, el elemento jurídico, la clase de acción o la clase de excepción que estoy haciendo valer. Se procede al desahogo de las pruebas. El código contempla pruebas como las conocemos, pero ahora sí, algunas con una dinámica, un caliz, por así decirlo, oral, es decir, por ejemplo, la testimonial con esta posibilidad de que haya interrogatorio, contrainterrogatorio, reinterrogatorio, recontrainterrogatorio. La declaración de parte, yo sé que a ustedes no les ajena, en el Estado de México existe, pero muchos juristas han identificado la declaración de parte como la conocemos como la confesional. El código reconoce a partir del paradigma que existe en otros países, de que es muy relevante lo que reconozca mi contraparte en el estrado, la declaración de parte contraria, pero también puede ser relevante lo que yo mismo parte pueda declarar como declaración de parte propia, es decir, el propio actor siendo interrogado por su propio abogado o el propio demandado siendo interrogado por su propio abogado. La pericial, seguimos teniendo esa dinámica de un peritaje escrito. En materia civil el dictamen se rinde entre 5 y 10 días hábiles, en materia familiar es hasta 15 días hábiles, y teniendo que venir los peritos a la audiencia de juicio para poder ser interrogados por las partes. La documental la seguimos teniendo, pero también ahora una documental electrónica. La inspección, que el juez se traslade, ahora sí el juez propio de la oralidad de la inmediación, que el juez suspenda la audiencia y se traslade a apreciar, no el secretario, el juez, a apreciar alguna situación muy particular. Después de que se desahogaron las pruebas, cada una de las partes formula alegato de cierre y en ese momento el juez tiene que dictar sentencia oral. Eso concentra más el proceso. No suspendo, no difiero, no fijo otra fecha. Uso mucho este ejemplo otra vez, el juicio ordinario mercantil. Quienes lo litigaron sabían que después de las audiencias teníamos 3 días para alegatos escritos y después ya pasaba el término de 15 días hábiles que tenía el juez para dictar el fallo escrito. Aquí, en ese momento, juez, me dictas la sentencia con puntos resolutivos explicando su fallo. Si no puedes, el mismo código trató de atarlo a que no dilate mucho esto. ¿Cómo? Un receso. Y si no puedes un receso, te autorizo hasta 10 días hábiles para continuar la audiencia y dictar tu fallo. Pero si se dan cuenta, al poner términos muy puntuales voy encadenando el proceso y lo voy haciendo ágil. Es decir, los 15 días para contestar la demanda, los 15 para la reconvención, los 3 de la vista, los 15 para la audiencia preliminar, hasta 40 para la de juicio, y ahí dicto la sentencia. Entonces, finalmente, una vez que se dicta la sentencia, las partes pueden pedir aclaración de sentencia por 3 días hábiles. Ojo, la aclaración, y es parte de lo que mencionaba hace rato el magistrado, sí hay ciertas cuestiones en el código propias de la diferencia que hubo de operadores jurídicos que intervinieron en su redacción. El código indica que la aclaración de sentencia no suspende el término para la apelación. En algunas legislaturas, leyes locales, normalmente una aclaración de sentencia interrumpe el término. Aquí el legislador no lo consideró así. Y una vez que quedó ello hecho, ¿qué recurso puedo hacer valer? El código también simplificó los recursos. En este país hemos transitado de una política en la que todo era apelable hace muchos años, las apelaciones suspendían todo, como los abogados litigantes mal hecho lo hicimos, así aprendíamos en esa conducta, nos pasaron esta dinámica de apelaciones preventivas y definitivas y otros recursos. Sabemos muchos quienes litigan que a veces la revocación no sabe si es revocación o apelación. ¿Qué hago valer? Tenemos 3 recursos y nada más en el código. Apelación, la regla es contra sentencias definitivas. La queja, contra la no admisión de la demanda o el no trámite de la apelación. Y la reposición, que es el recurso que se hace valer en segunda instancia, porque la alzada ya tiene una actuación que llevar a cabo propio de un juicio oral. ¿Cuál es esa actuación? Le dicta la sentencia
tengo 9 días hábiles para presentar mi apelación en forma escrita, artículo 915, y una vez que se remite la apelación, ante la alzada, las partes van a ir a formular aclaraciones de sus alegatos. Quienes litiguen penal, hay una figura que se llama alegatos aclaratorios en el proceso penal, algo muy similar. Por 10 minutos cada una de las partes va a exponerle a la alzada sus agravios. Eventualmente puede haber ahí recepción de pruebas si tienen el carácter de supervenientes, o si es procedente la apelación, alguna apelación de trámite, revoque la alzada, reciba ante él la propia prueba respectiva porque no hay reenvío y resuelva el fondo del asunto. Entonces, esto es lo que permite que este juicio ordinario civil oral sea un proceso que se pueda llevar 3, 4, 6 meses, 8 meses cuando mucho, contra juicios ordinarios esencialmente escritos, que sabíamos que podía llevar el proceso 8 meses, 1 año, año y medio, hasta 2, ¿no? Se dan cuenta, al concentrar las etapas, los términos, hacemos más ágil el proceso. ¿Vamos bien? ¿Se van grabando los términos? Sí. Siguiente, por favor. Vean qué ágil es esto y de esa manera les voy explicando los juicios. Ya sabemos cuál es la regla general. Por excepción les dije, cuando tengo vía privilegiada o hay un documento en particular, es el que me permite acceder a los juicios especiales. Es el caso del juicio ejecutivo civil. 3 artículos, 470, 471 y 472, nos indican qué documentos traen aparejada ejecución para acceder a esta vía. Ahí se los puse en el material, que les digo se les va a quedar. ¿Cuáles son estos documentos, por ejemplo? El reconocimiento de un adeudo en confesión judicial, una escritura, una póliza donde haya reconocido una deuda, un crédito cierto, líquido y exigible, un convenio emanado de un mecanismo alternativo de solución de controversias local o conforme a la ley general. Esta ley general de mecanismos alternativos es una ley expedida en facultades concurrentes, no abroga las leyes de mecanismos alternativos que tenemos locales, simple y sencillamente establece mínimos de cómo se debe de llevar a cabo la negociación, la mediación, la conciliación, la justicia restaurativa, el arbitraje, y estableciendo, me parece que es un gran acierto, democratizar los mecanismos alternativos, porque la habilitación que yo consiga de mecanismo, de facilitador de un mecanismo alternativo en una entidad, me permite aplicar los mecanismos alternativos en cualquier entidad federativa del país. Y ese mecanismo registrado en el sistema de convenios que va a operar, le va a dotar de carácter de cosa juzgada, de ejecutoriedad, para acceder a esta vía privilegiada, por ejemplo, o inclusive a la vía de apremio. ¿Qué más tiene ese carácter de vía de apremio? Esa determinación de cuotas ordinarias, extraordinarias o intereses moratorios de Asamblea General de Condóminos, convenio de la Procuraduría Social, convenio de Procuraduría Federal del Consumidor. Todos esos documentos me permiten acceder a esta vía privilegiada. ¿Vamos bien? Siguiente. Este es el trámite que sigue, es el juicio especial. Inicia con una demanda escrita. Ustedes ya saben cuáles son los requisitos de una demanda porque ya se los expliqué con el ordinario. Etapa postulatoria, ven cómo empezamos a jalar cosas que nos van sirviendo para los demás procesos. La única distinción, le tengo que adjuntar ese documento que traiga pareja de ejecución, el 470, 471 o 472. Presento mi demanda escrita acompañando este documento y ofreciendo mis pruebas. Regla de todos los juicios también ya, porque son orales. Es lo que dinamiza el proceso. La recibe el juez y si hay motivo para aclaración, ya saben también ustedes, 3 días hábiles me va a prevenir. Subsano la prevención o está ajustada a derecho, admite y indica el Código Nacional en el 480 que el juez va a dictar un acuerdo que va a requerir de pago a la parte demandada, que si no paga va a ordenar que se le embarguen bienes y lo va a emplazar a juicio. Es un auto de execuento, ¿no? Lo que conocemos tradicionalmente. ¿Cómo va a verificarse el requerimiento de pago? El artículo 481 del Código Nacional nos indica que el actuario judicial va a ir a buscar a la parte demandada y si no le encuentra le va a dejar un citatorio para regresar en 24 horas. El código ajusta todavía más los términos. Quienes ustedes tengan experiencia en juicios ejecutivos mercantiles, el plazo va de 6 a 72 horas. Aquí el legislador lo acorta todavía más para hacer más dinámicos estos procesos. Entonces, 24 horas. Pasan las 24 horas y regresa al actuario.
Y si no encuentra la parte demandada, el propio artículo 481 indica que puede entender la diligencia con las personas que se encuentren dentro del domicilio, parientes, empleados, vecinos o inclusive ante la negativa de abrir o atender la diligencia, edictos. Vamos a imaginar que tiene verificativo la diligencia. Se requiere de pago a la parte demandada. Si no hay pago en ese momento, se le embargan bienes, se nombra depositario judicial y se le emplaza a juicio. El código también entendió que en ocasiones estos juicios ejecutivos tienen la finalidad, hay quien con esta diligencia puede entender el proceso y decir, me conviene más ahorita arreglarme y ahí nos vemos. Entonces, quienes de ustedes también tengan esta referencia al juicio ejecutivo mercantil saben que hay una disposición en el Código de Comercio que dice que por ningún motivo voy a suspender el trámite de la diligencia de embargo. El Código Nacional cambia eso para la materia civil. Dice el artículo 485 que si al momento de la diligencia el deudor consigna la cantidad reclamada para evitar gastos y molestias del embargo, en ese momento se suspende la diligencia. Vamos a imaginar que no pasó esto. Entonces, le requiero de pago, embargo bienes, se nombro depositario judicial y el demandado va a tener un término de 9 días hábiles para contestar la demanda, artículo 480. Y la contestación de demanda, ya saben ustedes cómo se formula, porque se las expliqué en el juicio ordinario civil oral. Es la misma, los requisitos del 235. El demandado, domicilio, correo electrónico, teléfono, relación sucinta de los hechos, contestándolos o negándolos, ofrecer mis pruebas, todas, porque son escritos postulatorios, hacer valer la clase de opción que tenga, firma física o firma electrónica. En los 15 artículos que regulan este juicio, del 470 al 485, el legislador no nos indica si procede reconvención o no. Quienes también tengan experiencia en el juicio ejecutivo mercantil saben que por ahí hay un criterio jurisprudencial de que en los juicios ejecutivos mercantiles no procede reconvención porque es una vía privilegiada a la que accedo con este documento que trae aparejada ejecución y que es una prueba preconstituida. La misma regla, por analogía, la debemos de aplicar aquí. No procedería reconvención. Entonces, con la contestación de demanda, el juez le da vista a la contraparte por 3 días hábiles, al actor, y como ya empieza aquí la otra regla que les expliqué, es un juicio especial, nos vamos a una sola audiencia. Una audiencia que va a tener verificativo dentro de 10 días hábiles siguientes, en la que hay esta regla también por lo general siempre, ya les conforme el código. Alegatos de apertura, me desahogan sus pruebas las partes, alegatos de cierre, y yo juez dictando mi sentencia en ese momento. Si no puedo, receso, y también lo que les decía, el código permite diferir la audiencia, pero aquí el legislador lo acortó todavía más. En el ordinario el juez podía diferir la audiencia 10 días hábiles. Aquí, solo 5 días hábiles para hacer el proceso, dinamizar. Finalmente, ¿qué procede? El mismo recurso que en el ordinario. Apelación escrita, 9 días hábiles ante el juzgador que me dictó la sentencia y él lo remite a la alzada para que eventualmente las partes vayamos a la alzada a hacer nuestros alegatos aclaratorios, recibir pruebas supervenientes si es que la hay y eventualmente se dicte el fallo de segunda instancia. ¿Vamos bien? ¿Se van dando cuenta de qué manera tan ágil y tan puntual les voy explicando los juicios del código? Siguiente, por favor. Esta es una novedad del legislador, el juicio oral sumario. Si ustedes se quieren introducir en el Código Nacional directamente en el entendimiento de este juicio, sí puede ser complejo, la verdad. Está regulado de los artículos 351 a 366 del Código, pero yo ya se lo simplifiqué en el diagrama y en la obra. ¿En qué sentido? Hay reglas muy particulares que hay que entender para poder entender la dinámica de este juicio. ¿Cuáles son esas reglas? Es un juicio en el que no hay expediente. ¿Oyeron bien? No hay expediente. Las actuaciones van a quedar preservadas a través de un entorno que permita resguardar la información. Es decir, tendría que ser una videograbación, un entorno digital. El juez puede llevar a cabo la diligencia sin requerir o necesitar la intervención de un secretario. Es un juicio en el que en acuerdos generales los tribunales van a determinar qué asuntos van a ser competencia de este proceso. El legislador tomó la referencia del juicio oral sumarísimo en Puebla, que es un proceso esencialmente oral como este,
para tratar de seguir una dinámica muy similar. Me atrevería a decir que es un juicio que tiene el 95% de oral. No hay juicios absolutamente orales en ninguna referencia en el mundo, ni hay juicios absolutamente escritos. Hay con tendencia a la oralidad o con tendencia a lo escrito, ¿no? Este tiene el 95% de oral. Ahorita van a ver dónde está lo único escrito que hay. Entonces, ¿cómo inicia? Inicia con una demanda. Aquí sí tenemos cambio, entonces ya no aplica la regla de etapa postulatoria. Aquí el legislador en el mismo capítulo nos dio los cambios. Les doy estos tips para que ya sí ustedes van a introducirse al estudio del código después. Entonces, es una demanda que se formula por comparecencia ante un funcionario judicial, en la cual le debo de dar los elementos que marca el 353. El objeto reclamado, los hechos y las pruebas que tenga. Si hay documentos, los tengo que llevar. Eso es lo que puede haber escrito en el proceso. Como es en una comparecencia, en ese mismo momento me admite el juez en la audiencia, en la comparecencia del proceso. Ordena el emplazamiento a la parte demandada. Y aquí también hay cambios por la misma dinámica del juicio. El 355 indica que al momento del emplazamiento a la parte demandada se le va a correr traslado con el registro que se levantó de la admisión de la demanda, con los documentos, si es que hay documento que presentó la parte demandada, y con el soporte material de la comparecencia. En Puebla lo que hacen es corren traslado con un disco compacto, con un CD que contiene la grabación de la comparecencia. Y en ese momento, al emplazar al demandado, va a saber que te va a tener que comparecer a una audiencia de juicio muy rápido, 5 días hábiles siguientes. En esa audiencia de juicio en 5 días hábiles siguientes, la misma mecánica ahora para el demandado. Va a tener que contestar la demanda de forma oral en ese momento, pronunciándose sobre el objeto reclamado, sobre los hechos, ofreciendo sus pruebas. Si hay documentos, trayendo en ese momento los documentos. Y dependiendo de la posición que asuma el demandado, este juicio se puede ir en una audiencia o hasta en 4. Si el demandado al momento de esa diligencia quiere llegar a un convenio, el juez suspende la audiencia, las partes llegan a un convenio, reanuda la audiencia, se aprueba, se acaba. Que no hay convenio. Si la demandada se allana, indica el artículo 367 que el juez va a revisar el allanamiento y si está ajustado a derecho, aprueba y le va a condenar, le va a liberar del pago de gastos y costes. Le voy a dar ese privilegio porque busco que este proceso sea ágil y tratar de desahogar ese cúmulo de conflictos. Entonces, estoy tratando de explicarles también que tampoco esto nos puede, hay procesos que pueden permitir del código reducir esa carga que tenemos en los tribunales, ¿no? No todo va a ir aquí. Los acuerdos de los consejos de la judicatura nos van a decir qué asuntos se van a poder tramitar en esta vía. Para mí la solución seguramente van a ser ciertas materias y cuantías, ¿no? Pero cada entidad federativa va a tener esa libertad. Entonces también con esto estamos rompiendo ese paradigma de decir, todos entregamos nuestra soberanía por este código. Sí, no, porque hay ciertas cosas que todavía los poderes judiciales van a poder acordar. Personalmente, una de estas es esto, ¿no? En acuerdos generales cada entidad va a poder decir qué asuntos se tramitan en esto. Que no hubo esa reconvención, que no hubo, perdón, ese allanamiento, no hubo ese convenio, contesta la demanda. Dice el código en el 354 que si el demandado al contestar la demanda únicamente ofrece prueba documental, declaración de parte propia o contraria, en ese momento se desahogan las pruebas. Pero si ofrece otra prueba distinta, es decir, testimonial o pericial, voy a señalar otra audiencia en 5 días hábiles siguientes para que se desahoguen esas pruebas. Si al contestar la demanda el demandado reconviene en esa audiencia oral, en ese momento queda emplazado el actor principal, ahora demandado reconvencional, y en otra continuación de 5 días hábiles tendría que contestar la demanda verbalmente. Y sucede lo mismo, si él solo ofrece pruebas documentales, se desahogan, pero si él a su vez ofreciera pericial o testimonial, tendría que continuar otros 5 días hábiles y otra audiencia. Entonces eso es lo que me permite que el juicio se vaya en una o hasta 4 eventualmente. Ya en la última celebración que haya las partes, sus alegatos, sus pruebas y yo juez dictando sentencia oral, ya saben cómo, la misma mecánica, puntos resolutivos explicando el fallo. ¿Admite recurso? Sí, el legislador reconoció que había la necesidad en todos de dar el recurso. El recurso es el mismo, ya saben cuál. Apelación escrita, 9 días hábiles ante el propio juzgador para que lo remita al alzada. Entonces, sí, la verdad, sí nos introduce en el código, puede ser complejo, pero ya con esta explicación uno ya entiende cuál es
la dinámica que buscó el legislador en este juicio esencialmente oral. Es el más oral de todos, no es absolutamente oral, pero sí es un proceso que puede permitir una gran resolución de conflictos. ¿Vamos bien ahí? Otro, por favor, siguiente. Otro especial, el hipotecario. ¿Se dan cuenta cómo con ciertas cosas voy accediendo a esas vías privilegiadas? A este voy a acceder porque tengo un título hipotecario, una hipoteca. Ustedes ya saben lo que comprende, es una garantía privilegiada que por regla general permite el código, puede estar inscrita en el registro público, siguiente por favor, o por excepción permite el legislador que no esté inscrito en el registro público, con tal de que se cumplan 3 condiciones que nos indica el artículo 507. Y son básicamente que el documento base de la acción tenga el carácter de título ejecutivo, que el bien se encuentre a favor del demandado y que 90 días anteriores a la presentación del juicio no se hubiera inscrito en el registro público. Siguiente. ¿Cómo inicia este proceso? Con una demanda escrita con los requisitos del 235 que ya conocen, porque ya se los expliqué en el ordinario, etapa postulatoria, presentando la demanda. Siguiente, por favor. Si esa demanda escrita da motivo para aclaración, los 3 días hábiles que ya saben. Aclaro la prevención o está ajustada a derecho. Admite el juez, ordena el emplazamiento a la parte demandada y la parte demandada va a tener 15 días hábiles para contestar la demanda. Este sí tiene un ligero cambio al contestar la demanda. El legislador nos indicó en el artículo 510 que únicamente se pueden hacer valer como excepciones las procesales, las que se basen en la nulidad del documento base de la acción o respecto de falsedad del mismo. ¿Se puede reconvenir? Se puede reconvenir, pero también acotada la reconvención. Solo puedo reconvenir por la misma razón, basada en la nulidad del documento o en alguna cuestión justificativa del título base de la acción. Término para contestar, 15 días hábiles. ¿Se dan cuenta? También hay ciertos términos que son muy comunes en todos los procesos. Solo cuando hay especiales, algunos el legislador lo cambió. Con contestación de demanda o contestación a la reconvención, el juez dicta, al día siguiente de que se desahogó, dicta un acuerdo escrito en el que se pronuncia sobre las pruebas ofrecidas por las partes y señala la celebración de audiencia única, esa regla que les he venido explicando, que en los juicios especiales concentro todavía más el proceso. Esa audiencia única va a tener verificativo dentro de los 15 días hábiles siguientes y es una audiencia que, como está más concentrado, inicia con la conciliación. Si no hay conciliación, ya la misma dinámica que ya conocen: alegatos de apertura, desahogo de pruebas, alegatos de cierre y yo juez dictando sentencia oral en ese momento o pudiendo aquí entregar hasta 2 días hábiles después la versión escrita de la sentencia. Procede recurso, ya saben cuál: apelación escrita, 9 días hábiles ante el mismo juez. Nada del otro mundo, ¿no? ¿Se van dando cuenta? Siguiente, por favor. Este y el de arrendamiento se parecen mucho. El legislador entendió la situación con lo que les expliqué al principio. Un juicio de arrendamiento que busca homogeneizar en todo el país, lo que les decía, porque la forma de resolver las controversias de arrendamiento inmobiliario no eran iguales en este país. Siguiente. ¿Qué implica este juicio? Demanda escrita, ya saben cómo, 235. Presento la demanda y si hay motivo para aclaración, 3 días. Subsano la prevención o estaba ajustada a derecho, admite el juez. Regla particular, dice el código en este proceso que la notificación al demandado va a ser en el domicilio que se haya señalado como inmueble propio del arrendamiento respectivo. Y 2, otra regla particular: si al momento del emplazamiento la parte actora reclamó como parte de las prestaciones el adeudo de 2 o más meses de falta de pago de rentas, se pueden embargar bienes a ese momento. Para quienes litigan en la Ciudad de México es una regla muy similar a lo que existe precisamente en esa disposición de la entidad federativa. ¿Cuál es el término para contestar la demanda? 15 días hábiles. ¿Cómo se contesta la demanda? Conforme al 241, que ya saben. ¿Cabe reconvención? Sí. ¿Cuál sería el término para la reconvención? 15 días hábiles también. El código estandarizó términos también. Se quitó esa mala práctica que teníamos en legislaciones procesales, que a veces la reconvención
dábamos un menor término para contestar la reclamación. ¿Por qué? Si es una contestación de demanda, porque a una parte le voy a quitar un término y la otra sí lo tiene. Los dos tienen el mismo término ahora. Para contestar principal o para contestar convención, siempre es el mismo término en los juicios. El que dé por lo general para el juicio para contestación principal es el que en ese proceso te voy a dar para contestar la reconvención. Con la contestación de demanda o contestación de reconvención, 3 días hábiles a la contraparte, y una vez hecho ello, el juez dicta audiencia el día siguiente, acuerdo en el que admite pruebas y señala la celebración de la audiencia única. ¿En qué término? Dentro de 15 días hábiles siguientes. Y ya saben, esta es muy similar a la del arrendamiento. Una audiencia que implica un convenio, si no hay convenio por las partes, eventualmente alegatos de apertura, desahogo de pruebas, alegatos de cierre y dictando sentencia oral en ese momento, si se fue la hora. ¿Ahí se escucha? No. Ándale con este. Siguiente. ¿Se dan cuenta? Este y el otro son muy similares. Siguiente, por favor. Inmatriculación judicial oral. La inmatriculación judicial es un procedimiento al que accedo para inscribir un inmueble que no tiene antecedentes registrales. El legislador en 3 artículos nos estableció cómo se va a llevar a cabo este trámite procesal. Siguiente, por favor. Muy rápido. Inicia con una solicitud que debe de cumplir los requisitos del 530. Una solicitud en la que indique el origen de la posesión, el nombre de la persona de quien obtuvo la posesión, su causaviente, la ubicación precisa del bien inmueble con medidas y colindancias, nombre de 3 testigos, adjuntando un plano descriptivo del bien inmueble, plano catastral, la constancia de que no tiene antecedentes registrales. Presento, y si hay motivo para aclaración, ya saben ustedes cuál es el término, 3 días hábiles. Subsanada la prevención, el juez admite, y en el artículo 530 nos indica que se van a publicar edictos en un medio de circulación oficial, se va a publicar un edicto en el periódico de mayor circulación del tribunal y voy a pegar afuera del inmueble una publicación. Una vez hecho ello, dice el artículo 531 que voy a emplazar a juicio, en todo caso, a la persona de quien dije obtuve la posesión, el Ministerio Público, colindantes, al Instituto de Administración del Bien Inmueble respectivo que pudiera ser y al Registro Nacional Agrario. Por si acaso, para no tener la certeza, la duda de que me vayan a querer meter gol. Estos sujetos van a tener un término de 15 días hábiles para manifestarse sobre la inmatriculación y ofrecer pruebas. Y dependiendo de lo que hagan, es lo que va a suceder. Si no hay oposición, el juez señala en 30 días hábiles una audiencia oral en la que se reciben las pruebas, se formulan alegatos y se dicta sentencia. Si hay oposición, el juez dicta la audiencia, pero a partir de lo que manifiesten las partes es si el juez decide si otorga o no otorga la inmatriculación. ¿Qué recurso va a proceder en contra de la impugnación? Apelación escrita, 9 días hábiles. Siguiente. Ahora vamos a hacer el ejercicio rápido en materia familiar. Este va a proceder el juicio oral familiar respecto de asuntos que no tengan controversia especial. El mismo código me permite advertir qué asuntos tienen tramitación especial. La adopción, nombramiento de tutor y curador, divorcio bilateral, restitución nacional de niñas, niños y adolescentes, declaración ordinaria, declaración especial por desaparición de ausencia, consignación de alimentos y sucesorios. Siguiente, por favor. ¿Cómo va el oral familiar? Con una demanda escrita, ya saben cómo se formula, 235, o novedad por comparecencia, en la cual debo de adjuntar las pruebas que tengan y mis medidas cautelares si es que lo solicito. 3 días hábiles para subsanar la prevención. Subsanada la prevención o ajustada al derecho, admite el juzgador, ordena el emplazamiento a la parte demandada y 9 días hábiles para contestar la demanda. Al reconvenir, el que reconvenga también el mismo término, 9 días hábiles para contestar la demanda. Y aquí, como es ordinario, sigue la mecánica de las 2 audiencias que le dije. La preliminar, para ver si depuramos el procedimiento con algo que se llamó junta anticipada, ver si el juez junto con las partes, el secretario, pueden llegar a un convenio, y si no, en esa audiencia ya comprendiendo las etapas consistentes en ver si hay la posibilidad de un convenio, el depurar el procedimiento, la revisión de medidas cautelares en ese momento, la admisión de pruebas y señalamiento de la segunda audiencia, la ordinaria, la de juicio, hasta dentro de 40 días hábiles, en la cual sigue los términos que ustedes ya se saben, que lo vimos en el ordinario, formulando alegatos de apertura a cada una de las partes para acreditar teoría del caso, pero hasta por 10 minutos. Desahogan de pruebas
alegatos de cierre por 10 minutos y el juez dictando sentencia oral en ese momento, receso o eventualmente teniendo hasta 15 días hábiles para dictar el fallo. ¿Qué recurso va a proceder en contra del fallo que se dicta aquí? Apelación escrita en 9 días hábiles. La diferencia del ordinario civil es que esta apelación es en un solo efecto, no es en ambos efectos como el civil. Siguiente, uno rápido, siguiente, la adopción. Es un procedimiento especial que se estandarizó en el Código Nacional. Básicamente, este juicio de adopción comprende el presentar una petición escrita o se puede ahora mediante comparecencia videograbada en la que acompaño todas las pruebas, el consentimiento del tutor o de la tutriz y eventualmente presentamos, sin motivo para aclaración, mis 3 días hábiles. Si admite el juez, al momento de la admisión va a ordenar que se gire un oficio al DIF para que en un término de 90 días hábiles me remita el certificado de idoneidad, ese documento que me acredita que este o estos sujetos pueden adoptar en todo caso al niño. Y aquí sí hay ciertos cambios. Una vez que están cumplidos los requisitos sustantivos, aquí sí hay 2 audiencias. Una primera le llamó el legislador de comparecencia para que en 15 días hábiles siguientes el menor pueda venir a manifestar su opinión sobre la adopción. Un punto bueno, le estamos permitiendo a los niños y adolescentes participar en el proceso. Para mí no en todos los casos se debió de haber permitido porque quienes han tenido experiencia con niños institucionalizados, a veces niños de menos de 6 años no pueden externar completamente su opinión. Una vez hecho ello, la segunda audiencia, dentro de 5 días hábiles para desahogar pruebas, alegatos y dictado de cierre, y oficiosamente el juez remite el expediente a la alzada para que la alzada en 15 días hábiles decida si confirma, modifica o revoca la adopción. Si confirma o otorga la adopción, se da un seguimiento durante 3 años y durante el trámite de este juicio oral, si alguien o algún sujeto con una oposición legítima, es decir, podrían ser una papá, una mamá que tenían un tema de pérdida de patria potestad o por tener el carácter de expósito o abandonado, eventualmente el decidirse en ese momento ese proceso. Si ese incidente es fundado, se concluye este juicio de adopción. Siguiente, ya vamos a terminar. Vean, el siguiente. Por último, el tema del divorcio. El código permite que el divorcio se tramite de 3 maneras. Ante fedatario público, siempre y cuando sean mayores de edad los hijos, no haya una sociedad o un patrimonio que dividir y hagan esa solicitud. Ante el propio registro civil con las mismas condiciones o, siguiente, ante juicio. Si el divorcio es lo que en muchas entidades conocíamos como incausado, es el juicio ordinario, el juicio oral familiar, pero si los dos van de común acuerdo, es este que se plantea ante el propio juez. Básicamente implica el presentar una solicitud acompañando la propuesta de convenio en la que se contenga esta cuestión relacionada con la guardia y custodia, alimentos, régimen de visitas y convivencias, acompañando los documentos que tengamos. El juez admite, si hay un tema relacionado con niños, va a dar vista oficiosamente al Ministerio Público y en la misma admisión nos va a señalar una audiencia. ¿En qué plazo? 10 días hábiles, muy rápido. En esa audiencia, si por alguna consideración especial no llega alguno de ellos, ocasionalmente, el juez va a poder suspender esa audiencia y señalar otra continuación en 10 días hábiles. Pero si no, se entiende que no había ese de común acuerdo de divorciarse y concluye el juicio. Llegado el día de la audiencia, el juez pide a las partes que ratifiquen su intención de divorciarse. En ese momento aprueba el convenio, causa ejecutoria y quedan divorciados. Siguiente, por favor. Finalmente, de los sucesorios, únicamente mencionar que existen 6 tipos de juicios sucesorios, 2 ordinarios que se tramitan ante un juez con todas sus etapas procesales, 2 especiales a los cuales voy a acceder, pero con la condición de que también son ante juez, testamentario o intestamentario, pero desde la solicitud inicial voy cumpliendo con la propuesta de inventarios, avalúos y proyecto de partición, y 2 especiales a los que puedo acceder ante notario público, testamentario o intestamentario. Por último, mencionar solamente 6 temas puntuales de los transitorios. El código contiene 20 artículos transitorios. En mi obra desarrollo los 20 artículos transitorios, pero la verdad es que yo creo que entender la vigencia y aplicación del código se puede suscribir a 6 artículos muy puntuales. Primer artículo, primero transitorio, indica que el código entra en vigor al día siguiente de su publicación en el Diario Oficial.
Si el código se publicó el 7 de junio de 2023, el código entró en vigor a partir del 8 de junio de 2023. El código entró en vigor como norma, pero la aplicación de los juicios es lo que requiere las respectivas declaratorias de aplicación. Hay ciertas disposiciones del código que ya están en vigencia también ahorita. Segunda regla. Por ejemplo, esta cuestión, el 19º transitorio, que indica que con la publicación del código se derogan todas aquellas disposiciones que establezcan, que restrinjan la capacidad jurídica de personas mayores de edad. ¿Qué es esto? Queda de lado la interdicción. Y esto básicamente porque ha sido un criterio reiterado desde la Suprema Corte de Justicia de la Nación el establecer que a partir de la Convención de las Personas Mayores, de las personas con discapacidad, en este país debemos tener capacidad jurídica plena. Por ello se van a aplicar algo que el legislador llamó reglas, lo que ustedes conocen aquí en la entidad como salvaguardas, pero que son básicamente apoyos extraordinarios, ¿no? Poder utilizar, auxiliar a la persona en la comunicación, en la comprensión o en la eficacia de ciertos actos jurídicos. Siguiente, por favor. Tercera regla. También a partir del 8 de junio de 2023 se aplican las disposiciones que sí tutelan el código para el procedimiento especial y declaración de ausencia por desaparición, porque el artículo 20º transitorio indica que en esas entidades federativas que no existan esas disposiciones se aplicaría ese procedimiento particular. ¿Cuáles son esas entidades? Siguiente, por favor. Baja California, Campeche, Chiapas, Durango, Guerrero, Hidalgo, Oaxaca, Puebla, Querétaro, Quintana Roo, Sinaloa, Sonora, Tabasco, Tamaulipas y Yucatán. Estas entidades federativas no tienen esas disposiciones del código, entonces se puede aplicar directamente esta normatividad. Siguiente, es el artículo 2º transitorio el que ha causado dudas. Muchos juristas entendieron que el código entraba en vigor hasta el 1 de abril de 2027. No, lo que dice el artículo 2º transitorio es que se requiere la declaratoria de aplicación para aplicar cada uno de los juicios que les he explicado el día de hoy: el ordinario civil oral, el ejecutivo, el de arrendamiento inmobiliario, la inmatriculación, el de adopción, el oral familiar, etc. Y esa declaratoria de aplicación requiere de un acuerdo, una declaratoria que en conjunto Poder Judicial junto con Legislatura emitan. Ya tenemos la primera referencia, la Ciudad de México, que el día 1 de diciembre de 2024 entrará en vigor esa declaratoria de aplicación para juicio hipotecario, juicio de arrendamiento. Un segundo momento el 1 de junio de 2025 para ciertos juicios especiales, y ya definitivamente para el ordinario civil, por ejemplo, el 15 de noviembre de 2025. Siguiente. También cuando hace esa declaratoria de aplicación, si alguna entidad federativa no hace esa declaratoria de aplicación, el límite es el 1 de abril de 2027. Pero es el límite para que se apliquen los juicios. No es que ese día entre en vigor el Código Nacional, porque si no, ¿qué hago con el artículo 1º transitorio que les comenté? ¿O qué sucedería con las declaratorias de aplicación que hemos vislumbrado? Finalmente, siguiente. Una vez que se hace la declaratoria de aplicación en una entidad federativa o por el Poder Judicial de la Federación, conforme al artículo 3º transitorio, quedan derogadas en esa entidad o a nivel federal, según corresponda, las disposiciones procesales de ese lugar. Es decir, a nivel federal en ese momento va a quedar abrogado el Código Federal de Procedimientos Civiles, en la entidad federativa va a quedar abrogada la legislación procesal civil o familiar, según corresponda. Esta es una manera muy ágil en la que les he podido explicar las características y juicios principales del Código Nacional, y de eso va mucho mi libro, el tratar de hacernos entender, introducirnos en la regulación principal del Código, para que con esa disposición que debemos de tener todos y esa apertura podamos aplicar esta gran norma procesal, que yo sí creo que va a venir a ayudar. No es la única panacea, no es el único paradigma, pero sí es una gran oportunidad que tenemos todos para resolver de una manera más ágil y muy puntual los juicios, como lo demanda y lo requiere los justiciables en este país. Muchas gracias. Doctor, te agradecemos su ponencia magnífica. En muy poco tiempo nos resumió todo el código. Sí, muchas gracias por su participación. Nos sentimos honrados de que nos haya acompañado en este momento tan importante para el colegio, y sus aportaciones también. Muchas gracias. Vamos a hacer más para el centro, para que Sí, salgamos de la foto. gracias. Sí, salgamos de la foto.
de verdad no es porque lo diga, pero me parece que este congreso es una extraordinaria oportunidad para conocer esta transformación en lo laboral y en lo civil, porque insisto, así como empecé y se los dije, hemos venido viendo transformaciones en las materias y esto es el último eslabón de una larga cadena de cambios que requería este país para ser más ágiles y más dinámicos los procesos. Muchas felicidades. Okay. El Colegio de Abogados Laboralistas del Estado de México, AC, le entregamos este nombramiento honorífico, la directiva del Colegio de Abogados Laboralistas del Estado de México, conforme a las facultades establecidas en el capítulo 2, artículo 8, inciso C, del instrumento de constitución que confiere la calidad de miembro honorífico a el doctor Eric Mena Moreno en reconocimiento a su destacada trayectoria profesional y pro en la dignificación de la abogacía por la contribución en la difusión de la cultura jurídica laboral en el Congreso Nacional 2024, Transformación Judicial, firmada por el maestro y presidente Hugo Arriaga Estrada y la mesa directiva. Le agradecemos mucho su presencia. Reciba un aplauso. Muchas gracias.